Me llamo Marisa Luján. Tengo 43 años y soy gerente senior de operaciones en Logística Guzmán. Siempre me han dicho que soy confiable, precisa, inquebrantable. Palabras que la gente usa cuando le gusta cómo mantienes la calma mientras todo arde a tu alrededor. Esa mañana, el incendio tenía nombre Acero Vargas, nuestro cliente más grande. Su director de compras gritaba por el altavoz, su voz rebotando contra las paredes de cristal. Si esos marcos de titanio no salen del puerto esta noche, cancelaremos todos los pedidos del próximo trimestre. Del otro lado de la mesa, Esteban Morales, mi jefe, jugueteaba nervioso con su corbata. Su hija Camila, con apenas 3 meses en la empresa y ya ascendida a directora de operaciones, estaba paralizada a su lado, sus ojos saltando entre hojas de cálculo que no entendía. Marisa, ladró Esteban, arregla esto. Sostuve su mirada, tranquila, firme, con el mismo tono que había usado durante 5 años para resolver sus problemas. Antes de que decidiera que yo no tenía madera de ejecutiva, no, dije. Parpadeó. ¿Qué acabas de decir? Abrí la carpeta de cuero frente a mí. Saqué una sola hoja y la deslicé por la mesa de caoba pulida. El logo de la empresa brillaba en una esquina. Mi carta de renuncia. Por un segundo, hubo silencio. Solo el zumbido del proyector y el leve siseo del aire acondicionado. Luego, el rostro de Esteban se puso rojo. ¿Es una broma? Ahora, en medio de una crisis con el cliente. El momento importa, dije. Ustedes se encargarán de esto sin mí. En la pantalla, el representante de Acero Vargas se inclinó, confundido. ¿Todo bien por allá? La voz de Camila tembló. ¿Papá? Esteban golpeó la mesa con la palma de la mano. No puedes irte ahora. Marisa, te necesitamos. Los teléfonos ya sonaban en la oficina exterior. Alarmas, actualizaciones logísticas, gente llamando mi nombre. Pero me levanté. Alicé mi saco y empujé la silla a su lugar. Ustedes se aseguraron de que no fuera así. Cuando alcancé la puerta, la voz de Esteban se quebró detrás de mí enojo, incredulidad y miedo entremezclados. No me giré. Afuera. El pasillo olía a café rancio y tóner de impresora. El ruido de la sala de conferencias se desvaneció mientras caminaba hacia mi oficina, el lugar donde 12 días antes todo había comenzado a desmoronarse. 12 días antes, mi vida parecía completamente normal. Todas las mañanas conducía por el puente de la bahía de Veracruz, con el sol asomando sobre el puerto, la ciudad brillando en una suave luz anaranjada. Debería de haber sentido paz. En cambio, siempre me recordaba cuánto tiempo había perdido aprendiendo a sobrevivir en lugar de vivir. Hace 5 años, entré por primera vez a Logística Guzmán recién divorciada, agotada, aferrándome a una carpeta de referencias que ya no parecían importar. Mi exmarido se había vuelto a casar con una mujer que horneaba pasteles y publicaba sobre nuevos comienzos en las redes. Yo tenía a Emiliano, de 16 años, escéptico, preguntándome si estaríamos bien. Le dije que sí, porque las madres siempre tienen que sonar seguras. En ese entonces, la división regional de Guzmán era un desastre: envíos perdidos, proveedores sin pagar, 2 gerentes que no se hablaban desde hacía meses, archivos apilados hasta las rodillas, choferes renunciando a mitad de semana, facturas extraviadas en tormentas de papel. No me contrataron para arreglarlo. No realmente. Solo necesitaban a alguien estable para culpar si todo colapsaba. Me quedé hasta tarde la primera noche, reescribiendo horarios de entrega, organizando listas de proveedores, marcando cada pago pendiente. Las luces fluorescentes zumbaban como un latido. A medianoche, había identificado cada punto débil en la cadena. Para el final de ese trimestre, nuestra región estaba rompiendo récords. Durante 5 años, mantuve ese ritmo. Despertadores a las 4 de la mañana, café que sabía a metal, llamadas con proveedores desde vestíbulos de moteles en todo el Bajío. Cada problema se convertía en mío para resolver. Cada victoria se entregaba hacia arriba para que alguien más la reclamara.
Esteban Morales me daba palmadas en el hombro en las reuniones, diciendo: Marisa sostiene este lugar. Le gustaban las personas confiables, especialmente las que no pedían reconocimiento. Evaluaciones de desempeño perfectas, satisfacción del cliente inigualable, bonos constantes, nunca generosos. Cuando llegó la carta de aceptación de Emiliano a la UNAM, pensé que tal vez todo había valido la pena. Cada fin de semana perdido, cada línea que revisé 3 veces en el trabajo, me llamaban el pilar de Guzmán, pero los pilares no ascienden, solo sostienen el peso hasta que algo finalmente se quiebra. Esa mañana, aún no lo sabía, pero la primera grieta ya había comenzado. Todo empezó discretamente, con un correo de Esteban titulado Nueva incorporación al equipo. Escribió que su hija Camila Morales, recién graduada de su MBA en la Anáhuac, se uniría a la división de operaciones de Guzmán para aprender el negocio. El mensaje era cálido, lleno de orgullo, como si un padre anunciara un nacimiento. Recuerdo haber sonreído cortésmente a mi pantalla, sin darme cuenta aún de lo que esas palabras significaban. Camila llegó el lunes siguiente con tacones claros y un blazer blanco impecable. Su confianza brillando lo suficiente como para iluminar el pasillo. Parecía más joven que los becarios, pero se comportaba como si ya hubiera ganado la oficina de la esquina. «Es un placer conocerla, señora Luján», dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada. «Señora Luján, nadie me había llamado así en años». La formalidad levantó una pared silenciosa entre nosotras, pero la dejé estar. Esteban le dio la oficina junto a la suya, un espacio el doble de grande que el mío, con vista al río Papaloapan y una placa de vidrio esmerilado con su nombre ya lista. «Te seguirá unas semanas», me dijo. «Nadie conoce este departamento mejor que tú». «Claro», respondí, «porque eso dices cuando has pasado años siendo confiable». Los primeros días de Camila estuvieron llenos de preguntas que no necesitaban hacerse. Confundía códigos de facturas, llamaba a los clientes por nombres equivocados y una vez reenvió un informe confidencial de proveedores a una lista de correos externa. Limpié el desastre en silencio, sin dejar que llegara al escritorio de Esteban. Ella me agradecía cada vez, alegre, despreocupada, y seguía adelante. Para su tercera semana, la gente de contabilidad empezó a incluirla en actualizaciones internas destinadas a mí. Cuando pregunté, uno de ellos dijo: «Oh, el señor Morales nos pidió incluirla en todo. La están preparando para liderar». La palabra preparando resonó como un eco que no quería escuchar. La observé a través de la pared de cristal que separaba nuestras oficinas, sonriendo en llamadas, riendo con demasiada facilidad con el equipo que yo había construido desde cero. No había malicia en su tono, nada abiertamente irrespetuoso. Pero cada vez que decía señora Luján, sentía el título presionar como un recordatorio. Estaba entrenando a la persona que algún día tomaría mi lugar. Era tarde un jueves, de esas noches en que el edificio se sentía hueco, solo el zumbido de las máquinas expendedoras y el brillo de las luces de salida reflejándose en las paredes de cristal. La mayoría se había ido hacía horas, pero yo me quedé para terminar la conciliación trimestral de proveedores antes de la revisión del viernes. Lo había hecho cientos de veces números. Silencio, sin sorpresas. Al pasar por la oficina de Esteban, la puerta estaba entreabierta. Su voz llegó al pasillo, baja y deliberada. Casi seguí caminando hasta que escuché mi nombre. «Marisa es confiable», dijo, «sólida como ninguna, pero no es visionaria». Me detuve. Mi mano apretó la carpeta que sostenía. Otra voz respondió, más vieja, más suave: «Raúl Mendoza, presidente del Consejo de Guzmán». Solo lo había visto 2 veces, ambas estrechando su mano mientras elogiaba mi eficiencia. Ella ha manejado esa división por años. «Esteban, ¿por qué no darle el título?» Esteban soltó una risita, de esas que usa la gente cuando cree que está siendo razonable. «El consejo quiere energía nueva, alguien más joven. Camila entiende hacia dónde va la industria. Ella es el futuro de esta empresa».
Mi pulso martillaba en mis oídos. La carpeta se me resbaló, esparciendo facturas por la alfombra. Me agaché a recogerlas, lenta y silenciosa, como si el ruido pudiera hacer las palabras más reales. Aprenderá rápido, continuó Esteban. Marisa es genial para la estabilidad, pero la visión viene de la juventud. Me enderecé, los papeles temblando ligeramente en mis manos. Estabilidad. La palabra pretendía ser un elogio, pero se sintió como una lápida. A través de la rendija de la puerta, lo vi recostado en su silla, sonriendo como quien cierra un trato. En su escritorio estaba la foto enmarcada de él, y Camila en su graduación, su brazo alrededor de ella. Ambos radiantes de orgullo. Me giré antes de que me viera, y caminé por el pasillo vacío, mis tacones resonando en el azulejo. El aire nocturno afuera era denso con sal y humedad, pero por primera vez en años sentí frío. El trabajo alrededor del cual había construido mi vida nunca había sido mío para ganarlo. A la mañana siguiente, la oficina olía ligeramente a canela y papel de copia. Alguien de recursos humanos había traído pastelitos para el anuncio especial. La gente se reunió en la sala de conferencias, mitad curiosa, mitad fingiendo que no sabía de qué iba. Me senté cerca del extremo de la mesa, con las manos cruzadas, los ojos en la superficie brillante que aún reflejaba el cansancio de la noche anterior. Esteban entró con su confianza habitual, Camila siguiéndolo 2 pasos atrás, con un traje azul marino que parecía demasiado impecable para la mañana. Carraspeó y sonrió. De esas sonrisas ensayadas para las fotos. A partir de hoy, dijo, me enorgullece presentar a nuestra nueva directora de operaciones, Camila Morales. Estallaron aplausos. El sonido fue desigual. Vacilante al principio, luego más fuerte por cortesía. Yo también aplaudí. Eso haces cuando el guión lo exige. Camila sonrió al equipo, agradeciendo a todos, diciendo lo emocionada que estaba de aprender de una base tan sólida. Sus ojos se posaron en mí, y por un instante fugaz, había algo como culpa, o tal vez miedo. Luego desapareció. Saqué un sobre de mi carpeta y lo puse frente a Esteban. Él bajó la mirada, aún sonriendo, probablemente pensando que era otro informe. Luego vio su nombre escrito cuidadosamente en la esquina. Su mano se detuvo. Lo abrió y leyó las primeras líneas. El color se le fue del rostro. Estás renunciando, dijo, demasiado alto. Las cabezas se giraron hacia nosotros. Con efecto inmediato respondí. Mi voz era calma, uniforme. Ayudaré con la transición hasta el fin de semana. Parpadeó, buscando una autoridad que ya no tenía. Marisa, este no es el momento. El momento, dije suavemente. Importa. El silencio llenó la sala. Un silencio que no solo ocupa un espacio, lo reordena. La sonrisa de Camila se desvaneció. Alguien dejó caer un bolígrafo. Afuera, la luz de la mañana destelló contra el cristal, cegadora por un momento. Me levanté, empujé mi silla y caminé hacia la puerta, dejando el sobre abierto sobre la mesa como un veredicto. Esta vez, nadie aplaudió. Para la tarde. Esteban ya estaba en mi puerta. No se molestó en tocar. Su corbata estaba floja, su expresión una mezcla de enojo y pánico. Marisa, seamos razonables, dijo, cerrando la puerta tras él. Tú construiste este lugar, no puedes irte ahora. Seguí empacando los cajones de mi escritorio, archivos, plumas, una foto pequeña de Emiliano en su graduación de preparatoria. Estoy cumpliendo mi preaviso, Esteban. Eso es bastante razonable, suspiró, apoyándose en el marco. Piensa en tu responsabilidad, es tu hijo, la hipoteca, tu reputación. ¿De verdad quieres tirar todo eso por estar molesta? No estoy molesta, dije, cerrando el cajón superior con llave. Terminé. Se fue sin respuesta, pero sus palabras quedaron flotando. Del tipo que usa a alguien acostumbrado a ganar con culpa. Las primeras grietas aparecieron la mañana siguiente. Camila llegó temprano, pálida y frenética. Acero Vargas amenaza con cancelar su pedido. Soltó antes de siquiera dejar su bolso. Dijeron algo sobre ventanas de envío y penalizaciones.
No sé qué decirles. Señalé la silla vacía frente a mí. Primero, muéstrame el correo. Lo abrió en su pantalla. Era un desastre de cadenas de reenvíos, respuestas a medio escribir y adjuntos mal etiquetados por el proveedor. Lo leí una vez y respiré despacio. Necesitan confirmación del envío de reemplazo. Los soportes están en el puerto de Manzanillo bajo un manifiesto mal etiquetado. ¿Cómo lo sabes siquiera?, preguntó. Porque siempre es Manzanillo, dije, y comencé a escribir. Por 3 horas, trabajamos codo a codo. La guié a través de reportes logísticos, códigos de proveedores, identificadores de transportistas, el lenguaje que había perfeccionado durante años, mientras ella aún estaba en la escuela de negocios. Tomaba notas como si su vida dependiera de ello. Para el mediodía, Acero Vargas había revertido la cancelación. Cuando colgamos, Camila me miró diferente. La arrogancia se había desvanecido, reemplazada por algo más cercano al respeto y al miedo. Recogí mis cosas y me levanté. Ese fue un incendio apagado, dije. Trata de no encender otro antes del lunes. A mis espaldas, susurró. No sé cómo lo haces. No respondí. Hay lecciones que no se pueden enseñar en 2 semanas. A mitad de semana, la oficina zumbaba con murmullos. Todos sabían que me iba, pero nadie lo decía en voz alta. La única persona que fingía que nada había cambiado era Esteban, que caminaba con una alegría forzada, como si ignorar las grietas pudiera evitar que el edificio colapsara. El jueves por la mañana, mi teléfono sonó justo después de las 9. El nombre en la pantalla me detuvo en seco. Valeria Ortiz, directora general de Sistemas Marítimos, uno de los mayores competidores de Guzmán. Habíamos trabajado juntas hace años en un proyecto de integración de cadenas de suministro. Respondí, cautelosa. Marisa, dijo, su voz calma, confiada. Escuché que dejas Guzmán. Es cierto, sí, respondí. He seguido tu trabajo, continuó. Tú eres la razón por la que la división sureste de Guzmán funciona como reloj. Necesitamos una directora como tú aquí. Autoridad total sobre operaciones, control creativo, un sueldo 30% más alto. ¿Te interesa? Me senté, dejando que las palabras calaran. Después de años de demostrar mi valía en silencio, alguien finalmente dijo en voz alta lo que siempre había sabido. Sí, dije, muy interesada. Hablamos detalles durante 20 minutos, modelos logísticos, salario, términos de reubicación. Cuando la llamada terminó, me quedé un momento mirando por la ventana hacia el puerto, la luz del sol, trazando líneas doradas sobre el agua. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que no era agotamiento. Me sentí vista. Esa tarde, Esteban apareció de nuevo en mi puerta, sosteniendo su teléfono como si fuera una prueba. Acabo de recibir una llamada de Acero Vargas, dijo. Mencionaron que estás hablando con Sistemas Marítimos. ¿Estás reclutando clientes mientras sigues en nuestra nómina? Sostuve su mirada, sin inmutarme. No. Me llevo mi experiencia, no tu propiedad. Se acercó, alzando la voz. Esas relaciones con los clientes pertenecen a Guzmán. El respeto no es propiedad, dije en voz baja. Se quedó helado, sin saber cómo responder. Cuando finalmente se fue, cerrando la puerta de golpe, volví a abrir mi computadora y escribí mi correo de aceptación a Valeria Ortiz. Mi pulso estaba firme, mi mente clara. Ya no estaba corriendo, simplemente caminaba hacia algo que finalmente sentía mío. La mañana de mi última semana comenzó con alarmas, literales. El tablero logístico parpadeaba en rojo en la mitad del rastreador de envíos. Retrasos en Tampico, inventario perdido en Manzanillo, una huelga de almacén en Querétaro. El tipo de caos que yo solía anticipar antes de que llegara a este punto. Cuando llegué a la oficina, la sala de conferencias ya estaba llena. Camila estaba a la cabecera de la mesa, pálida y tensa, con un montón de papeles que no entendía. Esteban estaba a su lado, la mandíbula apretada, la imagen del control forzado. Nuestro cliente de Acero Vargas amenaza con penalizaciones por incumplimiento de contrato, dijo en cuanto entré.
Necesitamos esto resuelto de inmediato. Dejé mi bolso, pero no me senté. Tienen a su directora de operaciones, dije con calma, que ella lo maneje. Los ojos de Camila se dispararon hacia mí, suplicantes. La voz de Esteban se endureció. Esto no es un ejercicio de entrenamiento. Marisa, necesitamos resultados. Sostuve su mirada. Dijiste que ella está lista. Demuéstralo. El silencio cayó como una cortina rota. En algún lugar del pasillo, una impresora zumbaba, indiferente. Camila revolvía sus notas, con la voz temblorosa mientras intentaba explicar cómo había redirigido el flete. Confundió puertos, proveedores, cronogramas. El representante del cliente en el altavoz la interrumpió con tono cortante. Si ese cargamento no sale en 24 horas, su empresa cubrirá toda la cláusula de penalización. Esteban golpeó la mesa. Marisa, interviene. Por primera vez en 5 años. No lo hice. Tomé mi carpeta. Deslicé los pocos papeles restantes dentro y me enderecé. Esto ya no es mi problema. No te atrevas a salirte, ladró Esteban. No puedes dejarnos así. Ya lo hice, dije suavemente. Me giré hacia la puerta mientras la sala estallaba teléfonos sonando. Camila tartamudeando. Esteban gritando por encima del cliente en el altavoz. Seguí caminando. Afuera, el corredor estaba extrañamente silencioso. La luz del sol derramándose por el suelo como si nada dentro de esa sala hubiera importado jamás. Pasé por la pared de cristal de mi antigua oficina por última vez. Mi placa aún brillaba en la puerta Marisa Luján. Gerente de operaciones, la dejé allí. 6 meses después. El calor primaveral de Veracruz volvió a hacer el aire pesado y brillante. Estaba en mi nueva oficina en sistemas marítimos, con la luz del sol entrando por las ventanas de piso a techo. Cuando una revista especializada aterrizó en mi escritorio, alguien la había dejado abierta en una página ya doblada por la mitad. El titular se extendía en letras negras y gruesas. Logística Guzmán pierde cuentas clave en medio de escándalo por nepotismo. Leí el artículo despacio, mi café enfriándose a mi lado. 4 clientes importantes se habían ido en 5 meses. Acero Vargas, Manufactura Cobre, Fletes Titán, nombres que conocía de memoria. El consejo, decía, había iniciado una investigación interna tras irregularidades de liderazgo y favoritismo familiar que comprometieron las operaciones regionales. Un pequeño párrafo cerca del final lo confirmó Esteban Morales despedido. Camila Morales renunció. El consejo prometió reformas estructurales y transparencia en el liderazgo. Palabras corporativas para un colapso que había comenzado mucho antes de que yo cruzara esa puerta. Me recosté, mirando el puerto a través del cristal. Las gaviotas volaban bajo, sobre los muelles, blancas contra el cielo brillante. La ciudad seguía adelante como si nada hubiera pasado. Camiones rodando por el puente, envíos fluyendo hacia el puerto. La implosión de Guzmán era solo otro titular para ellos. Para mí, era un cierre sin amargura. En Marítimos, las cosas eran diferentes. Valeria Ortiz confiaba en mí para construir algo nuevo, una iniciativa para logística de transporte sostenible que reducía desperdicios y costos a la mitad. El equipo aquí escuchaba, discutía, mejoraba. Cuando un proyecto fallaba, lo arreglábamos juntos. Cuando triunfaba, el crédito era de todos. Algunas tardes, cuando la oficina se volvía silenciosa, pensaba en la vieja sala de conferencias, el eco de la voz de Esteban exigiendo que me quedara, la risa nerviosa de Camila llenando el silencio. Ellos querían control, yo quería paz. Ahora tenía distancia y propósito. Mis días seguían siendo largos, pero no pesados. Salía del trabajo antes del atardecer. Le hablaba a Emiliano para preguntar por sus clases y sentía la ligereza de respirar sin que alguien esperara llevarse el crédito. La paz, descubrí, no grita, se asienta. Era una tarde avanzada cuando me detuve en un pequeño café cerca del puerto de Veracruz. De esos lugares que huelen a granos tostados y sal marina,
Las ventanas estaban abiertas y la brisa traía el sonido de las gaviotas y los claxones lejanos de los barcos. Pedí un café helado y me senté al fondo, observando cómo la luz del sol se deslizaba por las mesas. Entonces la vi. Camila Morales estaba sola junto a la ventana, con un libro de texto de logística abierto junto a una taza a medio vaciar. Su cabello estaba recogido en una trenza suelta, la confianza aguda que solía llevar reemplazada por una concentración silenciosa. Por un momento, consideré irme antes de que me notara, pero entonces levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Parpadeó sorprendida. Luego esbozó una sonrisa pequeña y nerviosa. «Señora Luján», dijo suavemente, poniéndose de pie como si no estuviera segura de si debía hacerlo. «Es Marisa», respondí. «¿Puedo sentarme?», asintió rápidamente. De cerca, vi el cansancio alrededor de sus ojos, del tipo que no viene de trasnochar, sino de crecer demasiado rápido. «Volví a la escuela», dijo, señalando el libro. «Maestría en gestión de cadenas de suministro». Pensé que debía aprender de verdad lo que se suponía que estaba haciendo. Su tono no tenía amargura, solo honestidad. Sonreí. «Eso es inteligente». Dudó antes de hablar de nuevo. «Tú merecías ese puesto». No estaba lista. Pensé que sí, pero se detuvo, buscando las palabras correctas. Solo quería que él estuviera orgulloso. La miré por un largo momento. La luz del puerto titilando entre nosotras. «Estarás lista un día», dije finalmente. «Cuando lo ganes». Asintió, con los ojos brillando con algo entre arrepentimiento y alivio. Cuando nos levantamos para irnos, me ofreció su mano. La tomé. El gesto se sintió genuino, frágil, limpio de viejos resentimientos. Afuera, el sol de la tarde tocaba el agua, esparciendo oro por la marea. Caminé por el muelle hacia mi coche, el aire cálido en mi rostro. Por primera vez en años, no había peso sobre mis hombros, solo paz, simple y constante, como la marea misma.